Muy buenos días. Muchísimas gracias por atender a esta rueda de prensa convocada por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. El objeto principal es apoyar al sector agrícola y ganadero de Aragón ante las reivindicaciones que están teniendo hoy a lo largo de todo el territorio. Denunciamos el abandono que ha generado especialmente el Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa hace unos 5 años por sus posiciones ecorradicales. Recordarles que el Partido Popular de España no votó a favor de la política agraria común, de la PAC, del ministro Planas, que sí ha votado el Partido Socialista y que es la PAC del Partido Socialista que tantas críticas está recibiendo. Nosotros ya denunciábamos en aquel momento que no había era una política que ponía muchísima burocracia, muchísimos trámites, muchísimas limitaciones al campo y que ya decíamos que esto podía ser una puntilla, la política agraria común del ministro Luis Planas y del Gobierno del Partido Socialista. Lo estamos viendo hoy ante estas ante estas protestas que está teniendo el sector agrícola, que, como decía, y ganadero, que, como decía, apoyamos totalmente sus reivindicaciones hoy en Aragón. No se nos escapa que, evidentemente, los problemas del campo también vienen acuciados por la enorme sequía que estamos padeciendo en toda España y también en Aragón. Tenemos un Gobierno de España que, desde que llegó a la Moncloa hace 5 años, se ha dedicado a retrasar las obras, las infraestructuras hidráulicas para Aragón, para que pudiéramos tener agua para el campo y agua para la industria. Se han dedicado a retrasar, como se ha retrasado el embalse de Yesa, y a quitar algunas obras de infraestructura muy necesarias para garantizar el presente y el futuro del campo aragonés y de la industria aragonesa. Por otro lado, evidentemente, denunciar también en la rueda de prensa que ha dado la portavoz del Partido Socialista, Maite Pérez, la descomposición en la que se encuentra el Partido Socialista de Aragón. Una descomposición que se ve en una rueda de prensa que ha durado 20 minutos, ha hablado los primeros minutos brevemente de los problemas del campo y luego se ha dedicado a hablar exclusivamente de un procedimiento legal y reglado que no padece de ningún defecto ni de ninguna indefensión. Contrasta esta actitud del Partido Socialista y de Maite Pérez para denunciar un procedimiento legal y reglado con el silencio absoluto que ha tenido en la tramitación de la ley de amnistía, que han utilizado un procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados y allí el Partido Socialista de Aragón no ha dicho nada al respecto y además la señora Maite Pérez ha dicho que no tenía opinión sobre esta cuestión. Evidentemente contrasta mucho las dos posiciones. Denunciar la absoluta descomposición del Partido Socialista de Aragón y su absoluta sumisión a Pedro Sánchez. Además de someterse a Pedro Sánchez en contra de los intereses de Aragón y de los aragoneses, Pedro Sánchez, en agradecimiento, lo que hace es humillar al Partido Socialista de Aragón y a la portavoz Maite Pérez, expulsándola del Comité Federal y, si no fuera poco, suprimiendo la Secretaría de Reto Demográfico que tenía el Partido Socialista. Tienen un ministerio de reto demográfico, pero suprimen la Secretaría del Reto Demográfico dentro del Partido Socialista con tal de humillar al Partido Socialista de Aragón y a Maite Pérez. Esto llama poderosamente la atención porque el reto demográfico y la despoblación es otro de los problemas que acucian mucho a Aragón. Todo esto no sería más que anécdotas internas de un partido político si no fuera porque afectan gravemente a Aragón y a los aragoneses. Contrasta con la actitud que tiene mi partido, que ha logrado que la Secretaría General del Partido Popular de Aragón llegue al máximo órgano de dirección del Partido Popular a nivel nacional, aportando voz propia dentro del Partido Popular de España, aportando voz propia. Contrasta con la falta de voz propia que tiene el Partido Socialista de Aragón dentro del Partido Socialista de España, consecuencia de una humillación constante que les está sometiendo Pedro Sánchez por su sumisión a los intereses de Pedro Sánchez electorales en vez de trabajar por los intereses de Aragón y de los aragoneses. Si tienen ustedes alguna pregunta más. De lectura única es correcto y adecuado para esta derogación. Es un procedimiento de lectura única a consecuencia de una ley que consta de un único artículo. Se justifica por la simplicidad, tal y como expusimos en la Junta de Portavoces, que es donde se debate y se decide el procedimiento a elegir para tramitar una proposición o un proyecto de ley. Ahí se expuso que es un
artículo único y que, lógicamente, pues el procedimiento de lectura única se adecuaba perfectamente. Daba un plazo de la ley, el reglamento de las Cortes, que tiene rango de ley, un plazo de 1 a 8 días para presentar enmiendas, y decidimos dar 2 días para presentar enmiendas a un único artículo que contiene la ley. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias.